Hola, ¿qué tal? Estoy aquí participando con ustedes, agradezco su participación y voy a hacer una ponencia acerca de la destrucción de la sociedad indígena del centro de México entre 1519 y 1521. Agradezco la invitación que me hizo el Museo Regional de Chiapas, en especial al doctor Valente Molina y a la licenciada Blanca Moreno. Y pues me encanta aquí tener la posibilidad de compartir los conocimientos que he adquirido a través de investigaciones que he hecho acerca de la sociedad del centro de México. Mi interés principal, por ser sociólogo, es las transformaciones que han ocurrido en el territorio, sobre todo en el periodo del siglo XVI y principios del XVII. Entonces voy a compartirles una presentación. Repito, el título de la ponencia es de Destrucción de la sociedad indígena del centro de México entre 1519 y 1521. Este periodo es el identificado con lo que se llama la conquista española sobre la ciudad de Tenochtitlan. Es importante tener en cuenta que el estudio al que yo me enfoco es el centro de México, y en este mapa que tenemos aquí sería la parte un poquito más destacada, es el territorio que va más o menos del mismo de Tehuantepec, al norte de Veracruz, al actual estado de Veracruz, y a la altura de Culiacán. Este territorio se caracterizó junto con el territorio del sur hasta Costa Rica por tener una alta productividad agrícola y un desarrollo civilizatorio de gran importancia. Gran parte de los elementos que se toman en cuenta para poder determinar este territorio, en el caso del centro de México, es que hubo mucho contacto entre los pobladores, hubo muchas relaciones durante mucho tiempo y una caracterización de un sistema productivo que estuvo en muchas de las civilizaciones que estuvieron aquí afectadas. Es importante para entender el problema que planteo yo, que es la destrucción de la sociedad indígena, las condiciones anteriores a la llegada de los españoles. El desarrollo demográfico fue bastante importante. Estaba muy densamente poblado el centro de México y gracias a la elevada producción alimentaria, una organización social compleja, una trascendencia histórica milenaria, un impacto ecológico que marcaron las poblaciones, el modo de producción tributario que caracterizó a las sociedades, en donde una civilización conquistaba a otra civilización y exigía tributo y se transfería riqueza, alimentos, personas. Para poder entender las problemáticas poblacionales, la importancia de la población, hay que ver los rasgos poblacionales que eran muy complejos, las esperanzas de vida, la reproducción, las ciudades, la existencia de grandes asentamientos humanos indígenas. Otro elemento importante que nos ayuda a entender la complejidad de la sociedad es la religión, que tenía muchas energías destinadas a ella, muchos especialistas, muchos centros religiosos, muchos rituales. Era complejo el panteón indígena. Y algo muy importante es que se desarrollaron imperios en todo el centro de México, lo mismo en la zona maya, lo mismo en el resto de Mesoamérica, que sería Mesoamérica desde las fronteras nortes del centro de México hasta Costa Rica. Los sistemas productivos del México antiguo son importantes destacarlos. Hay una ocupación y aprovechamiento intensivo del medio, unos conocimientos ambientales
y climáticos que ayudaban mucho al aprovechamiento del medio y a la producción. Un dominio del medio y del agua. Es importante recordar que en el centro de México los grandes desarrollos hidráulicos fueron muy importantes para el desarrollo y nos dan elementos para entender lo complejo de la población. Una gran población con fluctuaciones e incrementos, no, en general, en términos generales, la tendencia del crecimiento poblacional iba a la alza, pero tenían de repente bajas, y de repente por las guerras o por algunos otros fenómenos, fluctuaciones. La domesticación de plantas también nos da elementos para entender la población y la gran capacidad para producir. Se domesticaron las plantas durante siglos, muchos siglos, y eso trajo la posibilidad de estar en condiciones para hacer más eficientes sus cultivos, la obtención de productos alimentarios. Variadas tecnologías agrícolas en diferentes terrenos, en diferentes zonas de humedad, se podían cultivar y aprovechar el agua. Los cultivos eran de altos rendimientos, como el maíz, como la chía, como el amaranto, y estos se apoyaban también en complejos sistemas hidroagrícolas. Hay que recordar la chinampa, hay que recordar la milpa, que son técnicas, son sistemas que dan grandes beneficios, en donde diferentes cultivos se pueden obtener al mismo tiempo y además se pueden obtener animales que llegan a ocupar estos ecosistemas hidroagrícolas. Es importante destacar que las chinampas son el sistema de producción más importante en la historia de la humanidad, más rico, y que además de la producción agrícola tenía la posibilidad de captar aves, insectos y otras plantas que no habían sido sembradas, pero se aprovechaban como los gélices. Esto significa una gran producción alimentaria, y al tener una gran producción alimentaria hay posibilidades de que la población crezca. Las tecnologías productivas siempre estuvieron en perfeccionamiento, cada vez se depuraban más, se lograban más, mejores condiciones para poder producir, y eso se ve en los sistemas de riego y en las chinampas, y en la milpa, que tuvo mucha posibilidad para poder ofrecer alimentación. Y viene algo muy importante, en la necesidad de tener los medios de producción y obtenerlos y dominarlos y controlarlos. Hay una organización y hay una planificación importante de todos los recursos, de todas las participaciones de la población, de los estados y de las civilizaciones. Esto trae como consecuencia un desarrollo económico, urbano, había muchas ciudades, militar y grandes civilizaciones. Ricas expresiones culturales, religiosas, políticas, sociales. Si nosotros, en esta gráfica que es ilustrativa, nosotros representamos a los imperios del centro de México, vemos que en promedio cada 200 años, 203 años, se desarrollaban y caían. Eso significa que una civilización tenía la capacidad para dominar militarmente y después explotar a través del tributo a una serie de áreas, de poblaciones, de regiones que hacían que se pudiera desarrollar esa ciudad dominante, o ese estado o ese imperio dominante. Y cada 200 años era destruido, era atacado y era aniquilado en esa gran civilización desarrollada, y después era nuevamente sustituida por otra.
se crecía a veces en la misma zona o a veces en zonas diferentes. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque en promedio cada 200 años, cada 2 siglos, se desarrollaban y caían las ciudades, se desarrollaban y caían los imperios. Eso sucedió durante toda esta era y Tenochtitlan, la alianza de Anáhuac, estaba ya en condiciones de llegar al promedio de estos 2 siglos y poder ser destituida, destruida, perdón, y aniquilada para dar crecimiento a otro tipo de desarrollo de otro imperio. Hay que recordar que también en la zona maya, en Centroamérica, sucedía lo mismo. Había las ciudades también, en promedio, cada 200 años, era su periodo de las grandes civilizaciones de dominación política y militar, tributaria también. Entonces, antes de 1520 hubo una serie de acontecimientos que es importante destacar. El desarrollo alcanzado es por la mayor capacidad tecnológica, productiva y organizativa, el máximo esplendor imperial, el poblamiento más denso y cuantioso. Venía la proximidad del fin del ciclo imperial, incremento de hegemonía durante casi 2 siglos, enorme crecimiento del imperio de Anáhuac y mayor exigencia. Entre más crecía una civilización dominante, más exigía tributos a sus sometidos, más poblamiento, misma producción alimentaria, condiciones para la rebelión en contra de los opresores. En el momento, la población seguía creciendo, en el momento en que ya no había una capacidad del medio para seguir manteniendo esa población, es como yo explico la problemática, venía una rebelión en contra de los explotadores de tributo. Entonces, ¿qué sucesos ocurren? Un acaparamiento de poder y riqueza en Tenochtitlan, una contradicción y desequilibrio del sistema de distribución, un intento de golpe de Estado y una sustitución de los acaparadores, la matanza del Templo Mayor y muerte de nobles, o en este caso como monjes. Independientemente de la llegada de los españoles al mar, que además fue un grupo muy marginal, las condiciones económicas, políticas, tributarias, estaban ya llegando a una situación crítica. Entonces, lo que se hace es intentar dar un golpe de Estado a la familia de Moctezuma, que estaba concentrada en Tenochtitlan, pero que acaparaba una gran cantidad de los pueblos que constituían esa alianza. Y entonces, lo que se intenta es dar un golpe de Estado. Llegan muchos grupos indígenas, entran a Tenochtitlan, empiezan a haber contradicciones, los mismos de Texcoco y los mismos de Tenochtitlan estaban participando en este tipo de manifestaciones, estaban divididos por un lado los aztecas y por otro, en ellos mismos por otro lado, y por sus aliados también, y entonces viene una crisis muy importante en donde no hay posibilidades de detener este cambio. Esto estamos hablando que hasta 1519. Pero en 1520 está en efervescencia esto, y viene la aparición de la viruela. En los barcos de Narváez vienen algunos tripulantes enfermos de viruela y la transmiten a los pueblos indígenas con los que tienen contacto desde las costas de Veracruz. Entonces viene un fenómeno inesperado y devastador. Un fenómeno superior a todas las fuerzas sociales, la muerte de 14 millones de indígenas, 35% de los pobladores, sin que tuvieran contacto muchos de las poblaciones indígenas con los españoles, murieron. ¿Por qué? Porque la epidemia se propagó en todo el centro de México, también llegó hasta Sonora, también fue
hacia la parte de Maya. Elsa Malvido, que fue una experta en este tipo de enfermedades, habla que en Yucatán y en Centroamérica pudo ocurrir antes de 1520 la difusión de la viruela. Entonces, de costa a costa y de frontera a frontera, se contagian los pobladores y mueren, y cuando menos el 35% de los pobladores desaparece. Entonces, además de eso, hay una infinidad de enfermos e incapacitados. De los contagios, más o menos entre el 80 y el 90% de los infectados de viruela moría, y más o menos un 8% eran los que se habían enfermado y sobrevivieron. Entonces es un impacto terrible el que se muera un tercio de la población. Una gran fuerza de trabajo se ocupa de la sanidad, y viene también una huida de las ciudades y una reducción de las actividades productivas. No había para comer, no había posibilidades de sembrar, estar enfermos, quitar fuerza de trabajo. Es importantísimo para la producción. Entonces, a final de cuentas, un 84% de la mano de obra es distraída, de los que mueren, de los que enferman y no mueren, de los que se dedican a sanear, de los que huyen, porque hubo una gran huida hacia todos lados, y de los que quedan incapacitados y en la vagancia, y que mueren por falta de alimentos. Entonces, pues cuando menos se pierde un ciclo agrícola y viene el hambre aguda generalizada. Cuando las poblaciones están con hambre permanente, no hay tanta movilidad social, tanta rebeldía social, pero cuando viene el hambre aguda, están acostumbrados a contar con los alimentos, se presenta el hambre aguda, entonces empieza a haber guerras, empieza a haber enfrentamientos, empieza a haber búsqueda de satisfactores que no pueden detener a las masas. Entonces tiene una escasez extrema alimentaria y de riquezas, una imposibilidad y negación de transferencia de tributos, dominadores en busca de tributos, defensa de productores tras insatisfacción, guerras para enfrentar el hambre. La guerra era el único medio en contra de las amenazas. Estaban acostumbrados, siempre hubo guerras durante los últimos 27 siglos antes de que apareciera la viruela, había guerras. Entonces, bueno, es otro recurso que vuelven a ocupar para poder buscar alimentos. Abandono de asentamientos para la supervivencia. Era tan fuerte la epidemia y era tan amenazante el asunto que huían los pobladores. Al no haber tributo, al no haber fuerza de trabajo, recordemos que en la mayor riqueza tributaria era la fuerza de trabajo, viene la abolición del sistema político y de producción. No podían volver a pedir ninguno de los estados dominantes tributo porque no había quien se los diera, no había quien los transportara. Si le quitamos un 35% a la fuerza de trabajo, en este caso a los tamemes, a los que cargaban y trasladaban el tributo, es imposible. Si no hay alimento, estamos en 84% de la mano productiva, pues está ocupada o muriendo haciendo sus actividades, es una catástrofe terrible. Entonces, bueno, nos viene la continuidad de trabajo. Viene la continuidad de la catástrofe. En 1521, la búsqueda de más captación de tributos, fuerza amenazante hacia demás regiones, gran familia reinante más contradictoria, depredación ante el hambre aguda, eliminación de Tenochtitlan por su aparente poder, más de 750,000 soldados movilizados y una mortandad de más de 1 millón de indígenas, tanto de la ciudad de Tenochtitlan como de los atacantes. Si se revisa Hernán Cortés, se leen las crónicas que existieron de Fernández del Castillo, se entiende que hubo enfrentamientos por todos lados.
que todo el mundo estaba alborotado, que todo el mundo peleaba contra todo el mundo, entonces era importante entender esta parte. Y una década de movilizaciones después de la caída de Tenochtitlan, y hay movimientos de masas a todos lados, se van unos para el Pánuco, otros para la zona maya, otros para Oaxaca, otros para el norte, y entonces toda una década de búsqueda de satisfacción, una incapacidad absoluta tributaria, unos enfrentamientos en todo el territorio, una ilegitimidad de sistemas de dominación e imperios, intentos para extraer riqueza en otras regiones, hambres extremas y carencia de riquezas permanentes. ¿Qué implica todo eso? Un desplome poblacional, difusión de epidemias después de la epidemia de viruela de 1520, vienen cada 10 años, otras epidemias que arrasan con la población, una estrepitosa y permanente despoblación, un exterminio y mortandad con enorme impacto, una afectación radical de todas las manifestaciones sociales, una pérdida o simplificación de todo lo anterior en lo absoluto, una pérdida de la organización social. Toda esta dificultad tan importante que vive la sociedad indígena a partir de la viruela, para mí la viruela es el elemento fundamental porque hay que explicar la transformación y la destrucción de Tenochtitlan y la caída del sistema tributario, porque los impactos que genera son enormes. La participación de los ejércitos hasta 1521, los españoles llegaron con 533, esta cifra varía, al inicio del arribo de Cortés. 1.300 españoles participaron antes de la noche triste de Tenochtitlan, 440 tras la noche triste, y fueron los que sobrevivieron después de la noche triste, y había 70 en Veracruz. En general, las cifras más altas de participación de soldados hispanos entre 1519 y 1521 es de 3.000. Es la cifra máxima, quien dice que hay como 2.300. Los principales ejércitos agresores indígenas, 400.000 texcocanos y tepanecas, 125.000 tlaxcaltecas, 80.000 de Cholula, Huejotzingo y Chalco. El total es de 750.000 del ejército agresor. Las embarcaciones que tuvo Cortés en el cerco de Tenochtitlan fueron 13. Hicieron una o dos embarcaciones antes de la noche triste. Entonces son 13 bergantines hispanos, 50.000 canoas indígenas grandes eran las que existían, y 150.000 canoas indígenas de otro tamaño. En el lago de Texcoco, de la Ciudad de México, había más de 200.000 canoas. Entonces la guerra del cerro de Tenochtitlan fue en el lago. Los habitantes de Tenochtitlan, 1 millón de habitantes. Antes de la viruela, 650.000. Después de la viruela, después de que murió el 35% de la población. Los muertos, los de hispanos, fueron 1.500 hasta 1521. La matanza del Templo Mayor, cuando menos, cobró la vida de 20.000, en 10.000 tlaxcaltecas o más. Si iban 10.000 tlaxcaltecas, que los ejércitos que ingresaron antes de la noche triste fueron numerosos y de diferentes lugares, entonces esta cifra puede quedar reducida. La propagación de la viruela causó la muerte de casi 14 millones de personas. Y el exterminio de Tenochtitlan, 1 millón. Entonces estamos hablando que cuando menos 15 millones de personas fueron las que murieron por la viruela y por el hambre aguda. Entonces yo considero que ese es el elemento fundamental, la muerte de 14 millones, en donde ni siquiera habían llegado los españoles a muchos territorios. Eso fue lo que hizo que cayera la población indígena del centro de México.
He hecho diferentes análisis para poder reforzar estos aspectos y pues, las armas de los españoles no causaron grandes efectos. Lo mismo su presencia, y lo mismo si nosotros leemos a Hernán Cortés o leemos a Bernal Díaz del Castillo, hablan ellos de la participación de los ejércitos indígenas en todos los acontecimientos después de 1519 y la poca presencia y los pocos, digamos, efectos que causaron sus participaciones. Cortés nunca habla de los acontecimientos que le toca vivir, pero nunca realmente tuvo la capacidad de tener una estrategia, no muestra en sus escritos, y habla de toda la cantidad de indígenas, sus compañeros, que se enfrentaban con toda la población de Tenochtitlan. Para mí es importante destacar que la viruela es un fenómeno tan terriblemente grande y tan grandes son sus efectos y tan negativamente afectó a la población que es fundamental partir de ella para poder entender el proceso de destrucción social y de decadencia y de transformación que existió. Y si consideramos las epidemias siguientes, que cada 10 años se presentaron y que despoblaron el centro de México, yo creo que ese es un elemento fundamental para entender la transformación y la extinción. Yo considero que la sociedad indígena del centro de México se extinguió con las enfermedades y no por la explotación, y no por el abuso, y no por las minas no hispanas. He hecho yo análisis de cuántas participaciones indígenas, qué cantidad de personas indígenas fueron explotadas por las actividades económicas hispanas, y es marginal. Los verdaderos fenómenos existieron por la despoblación y las grandes epidemias difundidas a lo largo del siglo XVI y las primeras 2 décadas del siglo XVII. Yo invitaría a todo el mundo a poder reflexionar acerca de los efectos de la viruela. Yo diría que es importante pensar antes y después de la viruela, que es un parteaguas y que es un fenómeno fundamental en el que queda destruida la sociedad indígena. Bueno, esa sería mi aportación. Y agradezco mucho la atención que puedan ahora sí que tener para este planteamiento de decir la viruela y lo que es su sociedad. Gracias. Gobierno de México.